Y si me tocas tú, sanas también. Yo fui quien te tocó, oh buen Jesús. Mi mal ningún doctor pudo quitar. Tu fama llegó a mí y vine a ti. Y ya sanada estoy, perdóname. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor. Salud salió de él y ella sanó. Y si me tocas tú, sanas también. Capítulo 20 de Deuteronomio. ¿Quiere entrar? Ah, en Messenger, ok. Esta sección es una sección, un bloque de escritura que se conoce con el título Cuando vayas a la guerra. Y claro, esto me trae memoria a mí, cuando estaba en el ejército. Vamos a hablar un poquito de lo que es estar en el ejército de Dios. Y nomás voy a leer la primera parte. Aquí dice, cuando salgas a la guerra, dice, contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová, tu Dios, está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. O sea, no es una cosa rara para el pueblo de Dios. Más cuando leemos las escrituras, vemos que el pueblo de Israel tuvo muchas guerras, muchas batallas con los enemigos, especialmente los filisteos y los de Moab, ¿verdad? Que querían reclamar sus tierras. Pero Dios aquí le está diciendo al pueblo, cuando vas a salir a la guerra, van a salir a la guerra, va a haber guerra. Y yo voy a estar con ustedes. Y luego tenemos unas cuantas cositas ahí que, porque Dios entiende, ¿verdad? Entiende que no todos queremos ir a la guerra y si vas a la guerra y tienes algo que te va a distraer, pues no va a ser bueno para todo el ejército. ¿Okay? Dice versículo 4, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa? Si tienes una casa, pero no la has estrenado, apenas acabas de terminar la casa y te llamaron que fueras a la guerra, dice Dios, que se quede en la casa, no sea que muera en la batalla y otro estrene la casa por él. Versículo 6, ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? También que se quede en la casa. Versículo 7, ¿y quién se ha desposado? ¿Quién se ha casado con mujer y no la ha tomado? Todavía no se han ido de luna de miel. Dice, no, pues que se quede en la casa, se va a quedar con ella todo un año. ¿Okay? Y luego dice el versículo 8, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso? Y la segunda palabra pusilánime, casi nunca la usamos nosotros, está hablando de un corazón débil, una persona débil. Que se quede en la casa, dice, no sea que en la batalla va a desanimar a sus compañeros de guerra. ¿Okay? Y pues no cabe duda que estamos
quizás no, nosotros no estamos conscientes que estamos en una guerra, es una guerra, es una batalla. Y en la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice a este evangelista, el otro día me preguntaron sobre esto, y pues dije, pues no, nosotros no estamos en la misma situación que Timoteo, ¿ok? Donde el evangelio todavía no estaba escrito, ¿verdad? Apenas estaba dando a conocer al mundo, y, y pues le exhorta a Timoteo, le exhorta, le dice que tú, como un soldado, vas a sufrir, ¿ok? Dice en versículo 2, versículo 3 dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces aquí le dice, y Pablo usa estos modelos, de diferentes modelos. Jesucristo usó ovejas, aquí Pablo usa el modelo de un soldado en un ejército. ¿Okay? Y le dice que Dios te tomó a ti por soldado. ¿Okay? Y un soldado sabe que va a sufrir. Y le está diciendo, tienes que soportar los sufrimientos de un soldado. Ahora, de extensión, yo creo que todos nosotros somos soldados. Los que hemos eh, hecho la decisión de seguir al Señor, somos soldados. A ver, arregla eso, no sé qué está haciendo. Segunda de Corintios, capítulo 10, habla un poco aquí de lo que, en qué clase de batalla estamos nosotros, ¿ok? Y quizás ni sabemos, pero estamos en la trinchera, hermanos, tenemos armas, ¿ok? Y estamos en una guerra. Y aquí en la segunda de Crónica, Corintios, capítulo 10, gracias. Empezando en el versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces nosotros cuando vamos a entrar en un pleito espiritual o en un tipo de argumento con otra persona, pues no debemos de maltratar a la persona con armas carnales. ¿Okay? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿O qué estamos tumbando? ¿Qué queremos quitar? ¿Qué queremos imponer? Bueno, dice en versículo 5, derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Okay? Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Tenemos que primero destruir argumentos en nuestras mentes, en nuestros corazones. Tenemos que castigarnos, como quien dice, a nosotros mismos, nuestra desobediencia. ¿Okay? Pero dice en versículo 5 que estamos derribando argumentos, cosas que se dicen, se enseñan, que están en contra de Dios, no en contra de nosotros, en contra de Dios. ¿Okay? Y pues queremos defender a nuestro Salvador. Y en Efesios capítulo 6 les dice a los hermanos aquí que se armen bien, que Dios no nos dejó con un desarmador, no nos dejó con unas pinzas oxidadas, nos ha dado un armamento para no solamente defendernos, pero para llevar la batalla a los campos del enemigo. Dice el versículo 10, Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo,
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está diciendo que la guerra de nosotros no es una guerra aquí en la tierra con rifles y espadas. Está hablando de una guerra espiritual. Y la guerra es contra el enemigo, contra el malo, el maligno, el diablo. Ahora dice en versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta palabra estar firmes significa estar en pie. ¿Ok? Estar en pie. Cuando salían a la guerra, ¿verdad? Al fin del día, al fin de la batalla, el que estaba en pie es el que había ganado. ¿Okay? Y el que estaba tirado, pues, era el enemigo que se había derrotado. ¿Okay? Y Dios nos ha dado para estar bien equipados para salir a la guerra. Y ahí en versículo 14 hasta el fin habla de todas las cosas que Dios nos ha dado. ¿Okay? Su palabra, las actitudes que necesitamos, la justicia, la paz. Y es como un soldado que tiene casco, tiene coraza, tiene para proteger las piernas y los pies. ¿Okay? Y al fin dice la palabra de Dios, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y siempre en oración, versículo 18, siempre en oración, pidiéndole a Dios que esté con nosotros. Entonces cuando dice tomad toda la armadura de Dios, está diciendo que aprovecha de todo lo que Dios te da. Muchos se conforman nomás estudiar el Nuevo Testamento. Y tenemos todo el Antiguo Testamento también. Todo es bueno para la pelea. ¿Okay? Pero el hecho es un hecho de que el soldado va a sufrir. Así es. Así es. El soldado se va a pasar días y noches sin dormir. Yo fui soldado, yo sé. Te entrenan para hacer eso. Te dan un rifle y te dan una mochila y te mandan y te dicen, vas a cuidar esa parte del cuartel. Ese cerco tú lo vas a cuidar. Y no te puedes dormir. ¿Ok? Dice yo, y hubiera dormido mejor en el día, ¿no? Ni modo, ya te dijeron, tienes que ir para allá. No te puedes dormir. Y ahí tienes que estar despierto. Toda la noche. ¿Y qué haces si te da sueño? Pues si hay café, te cafeteas. Te pellizcas, lo que sea, pero no te puedes dormir. ¿Por qué? Porque si te duermes, puede venir el enemigo o puede venir el capitán. Esto en un casco. ¿Qué pasó? Me dormí. A ver, llévenselo. Te van a castigar porque te dormiste o entra el enemigo, una de las dos. Así es que también te entrenan a comer y correr. Me acuerdo de eso. Corre y come o come y corre. Yo lo entendía al sargento. Le digo, ¿cómo es esto de que? Sí, vas a comer recio y luego vas a correr. Te mandaban a correr. Y pues al principio muchos vomitaban lo que comían porque no estaban acostumbrados. Dice, cuando estás en el combate, el enemigo no va a decir, están comiendo, no vamos a atacar todavía. Esperar hasta que terminen de comer. No. Están comiendo, vamos a atacar. Y si estás entrenado, puedes comer y pelear y correr, lo que sea, porque estás entrenado. ¿Okay? Así es que son las cosas que un soldado es entrenado para soportar ese tipo de sufrimiento. ¿Okay? Ahora, ¿por qué está dispuesto a sufrir el soldado? Porque acá le dijo Pablo a Timoteo, dice, prepárate para esto. ¿Okay? Tienes que estar listo para esto. Le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ya estaba sufriendo, pero a lo mejor Timoteo le dijeron, ¿sabes qué? Aquel muchacho ya quiere tirar la toalla.
Y Pablo le dice, ¿sabes qué? Tú eres un soldado y tienes que soportar esto. ¿Okay? Ahora, ¿por qué está dispuesto a sufrir un soldado? ¿Okay? Aún dar su vida por la causa. ¿Okay? Por la nación. Nosotros celebramos el Día de los Héroes y cosas así, porque alguien dio su vida para que tú estés aquí bien a gusto. Pues alguien dio su vida. ¿Okay? En el ejército de Dios, simplemente entras en el ejército y das una buena batalla o regresas al enemigo, regresas al mundo otra vez. Ok. Vamos a mirar unas cositas aquí de por qué está uno dispuesto a sufrir, pero primero tenemos que entender que en el ejército de Dios todos somos iguales. Todos somos iguales. Okay. Cuando me llamaron al ejército, y a mí no me gusta hablar mucho de mi vida, pero cuando me llamaron, pues yo tuve que ir, ¿verdad? Nadie quería ir porque estaba la guerra allá en Vietnam. Yo no quería ir, pero no, tienes que ir. Y fui. Y estábamos ahí, nos bajamos del camión, éramos como unos 40, 50. Y el otro camión, el asunto es que éramos muchos, éramos como unos 100, 200 soldados, estamos allí. Y yo miraba, ¿verdad? Todos greñudos, porque eran los tiempos de los hippies y todos greñudos, ¿verdad? Y habían negros, habían blancos, habían chinos o asiáticos, habían latinos, filipinos, había de todos, estaban ahí. Y el sargento me llamó a mí. Digo, tú, mexicano, me dijo, ven para acá. Y yo, sí, me paré ahí, ¿verdad? Quiero que te quites ese bigote. Tenía un bigote grande y negro. Ok. No. Aquí te lo vas a quitar, dice, frente de mí. Denle una navaja y me dieron esas navajitas, esas que venden 2 filos. Sin agua, te lo quitas ahorita. Me tuve que quitar mi bigote. Me lo quité. Todo sangreado, pero me lo quité. Y me dijo, yo no quiero a los mexicanos, me dijo. Entonces, caray, dije, va a estar difícil con ese sargento. Aborrezco a los mexicanos, también aborrezco a los negros, dijo. Estaban unos negritos ahí. Y aborrezco a los blancos, aborrezco a los asiáticos, aborrezco a todos, menos a mis soldados, dice. Yo amo a mis soldados, no importa si eres blanco, negro, lo que sea. Yo los amo a todos igual. Qué suave, qué suave. En Gálatas 3, Pablo hace una declaración aquí es doctrinal, ¿verdad? Pero de todos modos aplica a esto de que en el ejército de Dios todos somos iguales. Dice ahí Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro maestro o nuestro profesor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Okay. Todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si no tienes esa fe, pues no eres hijo de Dios, pero si tienes la fe en Cristo Jesús, eres un hijo de Dios. Ahora dice el versículo 27, porque todos, okay, aquí el énfasis es en todos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando uno se bautizó, uno se dio de aliado, dio su fidelidad a Cristo. Y cuando te metes al ejército, te hacen que jures que tú vas a defender con tu vida la constitución
del país. Y tú vas a seguir las órdenes. Okay. Y una de las cosas que nos decían los sargentos, tú ya no eres de nadie, tú eres propiedad del gobierno. Así es que si el gobierno te dice haz esto, tú lo tienes que hacer, porque tienes que seguir las órdenes. Ahora dice el versículo 28, ya no hay judío ni griego, o sea, razas en Cristo no hay. Digo, físicamente sí hay, pero espiritualmente no hay. No hay esclavo ni libre. Aunque eres un esclavo, de todas maneras eres un hijo, pero no eres diferente a tu amo. No hay libre, dice, no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Pues claro que sí hay hombres y mujeres, ¿verdad? Pero todos somos hijos de Dios. El hombre no es más hijo que una mujer, es hija de Dios. Okay. Así. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos igual, es lo que significa la palabra uno. Somos iguales en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así es que si alguien dice que los hombres son mejores que las mujeres, o en Cristo no. Si un blanco dice que es mejor que... No. Cuando estaba en el ejército, allí habían millonarios y había gente bien pobre también. También entre el grupo de mi pelotón había un actor que actuaba acá en Hollywood, donde hacen películas. Era un actor, ahí estaba con nosotros. Claro, los fines de semana venían todas las chicas con carros del año y todo a visitarlo. Y todos querían ser amigos de él. ¿Okay? Pero para el sargento es más un soldado. Soldado es todo. Todos somos iguales. ¿Okay? Ahora, en Juan 10, el Señor usó la paradigma es una palabra que significa un modelo de ovejas. ¿Ok? Y es ese pasaje que hemos citado muchas veces porque es bien hermoso. Pero si no sabes nada de ovejas, pues casi, bueno, no vas a entenderlo como quien dice en toda su actualidad. ¿Okay? Pero si eres un pastor o si sabes cómo trabajan un pastor y las ovejas, pues entonces puedes entender. Capítulo 9 se trata de ver, y capítulo 10 se trata de oír. Okay. Las ovejas no se guían por lo que ven, las ovejas se guían por lo que ven. Lo digo por lo que oyen, perdón. Dice, versículo 1 de Juan capítulo 10 dice, de cierto digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Uno va a entrar por otra parte, se va a brincar el cerco, pero el pastor entra por la puerta. Dice el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Entra el pastor, ¿okay? Y las ovejas oyen su voz y empieza. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Cada una tiene su nombre y las ovejas vienen. Oyen su voz y vienen y van saliendo por su nombre. Si tú crees que Dios no sabe quién eres, Él sabe tu nombre. Si tú crees que Dios está perdido ya en su propio polvo, olvídate, Él te conoce y te ha dado un nombre. Él es el pastor. Okay. Dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas se le siguen porque conocen su voz. En estos corrales grandísimos habían quizás 1000 ovejas y cada pastor entraba y llamaba a las de él. Y luego llegaba otro pastor y llamaba a las de él. Y las ovejas nomás reconocían la voz de su pastor. Y ahí van.
¿okay? Y salen, y las saca, y las lleva a los pastos. ¿Okay? Dice el versículo 5 más, al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora miren, 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Uno dice, pues yo lo puedo entender. ¿Por qué no pueden entender ellos? Okay. Esto está fácil, hasta un niño lo puede entender, pero ellos no lo entendían. Okay. Lo que no entendían ellos, primeramente, era que Jesús es el buen pastor. Okay. Y ellos estaban acostumbrados a oír diferentes voces, diferentes rabinos, diferentes personas que enseñaban, y él quiere que nomás oigan a un pastor. Ellos no entendían eso. Okay. Ahora, al pastor no le importa si eres una oveja blanca, una oveja negra, una oveja café, o una oveja que tiene blanco y negro, no le importa. Las ovejas solo oyen la voz de su pastor. Okay. Pero las ovejas, ellas no tienen un líder entre las ovejas. No hay una oveja principal. Si notan ustedes cuando llegan a mirar a un pastor que tiene ovejas, las ovejas le oyen y todas lo van siguiendo, pero nomás a una de las ovejas o dos ovejas le ponen una campana, es todo. Pero esa oveja no es la oveja que está guiando a los demás, simplemente es una oveja que tiene una campana para hacer ruido. Las ovejas nomás oyen la voz de su pastor. ¿Okay? En la primera de Pedro capítulo 5 le está hablando a los pastores de las iglesias. ¿Okay? Primera de Pedro capítulo 5. Y nunca es un pastor sobre una iglesia. ¿Okay? Siempre son varios pastores en una iglesia. Y aquí les dice a los pastores que en versículos, apacentad la grey, o sea, el rebaño de Dios que está entre vosotros, ¿ok? Cuidando de ella. Ahora en versículo, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Deben de subrayar eso, ¿ok? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Porque hay demasiado pastores, según pastores, que es todo lo que están enseñando, todo lo que se pasan mucho tiempo pidiendo, haciendo programas para recoger más dinero. ¿Y qué hacen con el dinero? Se lo bolsean, lo usan para ellos mismos. No están cuidando del rebaño. ¿Okay? Dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, el príncipe viene siendo el jefe de los pastores. ¿Y quién es el jefe de los pastores? Pues Dios, ¿no? ¿Quién es su pastor? Cuando nos preguntan ustedes, ¿quién es su pastor? Pues no tenemos pastor, tenemos un predicador. No, sí tienen un pastor. ¿Quién es el pastor? Juan, ¿qué dice Salmos 23:1? Ok, ya te ganaron. Jehová es mi pastor. Sí tenemos un pastor. Jehová es nuestro pastor. Él es nuestra guía. Él es el que nos consola, nos alimenta, nos sustenta. Y a Él solamente debemos de oír. Ustedes me oyen a mí, pero a mí no me gusta que digan este es nuestro pastor. Yo no soy su pastor. Yo nomás soy un instructor, como que alguien que les va a leer la Biblia, es todo. ¿Ok? Y les voy a tratar de ayudar, pero tenemos un pastor y Él es Jehová, nuestro Señor, Cristo, nuestro pastor. ¿Ok? Ahora bien,
si sin este pastor, Jehová, simplemente no vamos a sobrevivir este mundo. Vamos a perder nuestras almas. Okay. Estoy hablando de esto por lo que empezamos, que para Dios todos somos iguales. Okay. Todos somos, nos mira igual a todos nosotros. A mí no me mira mejor que ustedes. Okay. Todos igual. Okay. Y por eso, si estamos en el ejército del Señor, somos soldados y todos somos igual. Cada uno tiene su cargo, porque los soldados todos tienen su cargo también. Okay. A mí me tocó ser operador de radio, pero a otro le tocó ser mortero, a otro le tocó ser maquinista, otro manejaban camiones y todo. Cada uno tiene su trabajito, okay, pero todos somos iguales. Ahora, otra característica de un soldado viene siendo su fidelidad. El soldado tiene que estar completamente convencido de la causa. Okay. Nosotros convencidos en la causa de Dios. Okay. Vamos a mirar en Marcos capítulo 12 y versículo del 41 al 44. Y me gusta usar este ejemplo porque es una persona pobre. Okay. No estamos hablando de un general, no estamos hablando de alguien en eminencia, estamos hablando aquí de y aquí dice una pobre viuda. Okay. 12 y empezando con versículo 41, y uno se pregunta, ¿por qué está dispuesta esa señora a dar todo lo que tenía, siendo ya pobre? Aquí no dice que Jesús observaba. Dice el 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 dracmas, o sea, un cuadrante. 10 pesos, vamos a decir. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. 2 dracmas. Y aquellos echando montones de dinero en el arca. Ella dio más. ¿Por qué? Porque todos han echado de lo que les sobra. Y eso debe de tocar el corazón cuando vamos a ofrendar. O cuando le vamos a ayudar a alguien. Alguien que necesita. Okay. No. Si le vas a dar 20 pesos, son buenos para él. Okay. Y si le vas a dar de lo que te sobró, pues está bien para él. Pero Dios está mirando. Le estás dando de lo que te sobró. Okay. Y el Señor quiere que des porque crees en la causa. Así como esta mujer. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Voy a pasar poquita hambre, pero yo voy a cooperar en la causa de Dios. Y un soldado está completamente convencido en lo que Dios quiere lograr con él. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 15. Está tan convencido que el soldado de Dios no cuestiona las órdenes que le llegan, las órdenes que recibe. 1 Samuel capítulo 15. Ahora aquí, después de que Israel recibe su rey, le llega a este rey una orden bien difícil. Okay. Esto es una gran orden. Okay. Y a veces tenemos que hacer decisiones nosotros que son difíciles para hacer. Y a veces nosotros hacemos una montaña de la decisión que tengo que... es una gran decisión. Digo yo, yo miro, digo, no es tan seria la cosa. ¿Por qué tan drástico? Pero nosotros miramos
Esta sí es una gran orden. Esta. Le dijo, por medio del profeta Samuel, al rey le dijo, ve pues, versículo 3, 15:3, primera Samuel 15:3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. No le tengas lástima, que tu ojo no le tenga misericordia. Mata a hombres. Eso no está muy difícil. Yo mato a todos los hombres, me quedo con todas las mujeres. Mata a hombres, mujeres, niños. ¿Cómo que niños? Y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hay gente que usa esta escritura y dice, yo no quiero seguir ese Dios es un Dios asesino. ¿Quién somos nosotros para cuestionar las órdenes de Dios? Dios les dio vida y Dios les puede quitar la vida. Yo estoy convencido que estos niños, todos ellos, se fueron al cielo, se fueron con Dios. Y por su muerte se evitó un gran sufrimiento. Pero ¿por qué le dio esta orden? Y a veces no entiendo, ¿por qué no dieron esta orden? No sé. Pero es la orden que Dios le dio a este rey Saúl. Y fue, dice el versículo 5, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, nomás un sobreviviente de todos, el rey. Y la orden es, mata a todos, y dejó vivo al rey. Dice el 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. Le dijo Dios, que quiero que maten las vacas, ovejas, camellos y asnos. Y aquí, lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Todo eso. No cumplió con la orden. Ahora, viene de la batalla en victoria, ahí viene el rey Agag, y ahí vienen todos los animales haciendo el ruidajo. Y Samuel se le enfrenta y le dice, pero él habla primero. Dice el 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, le ganó la palabra, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo cumplí con la orden. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? No estoy soñando. Yo puedo ver, puedo oír todo el ruidajo de los animales. ¿Qué es esto? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová. Un soldado solo tiene sus ojos en cumplir al pie de la letra. A nosotros no nos gusta eso. Nos molesta mucho esto. Okay. Mucha gente dice, no me gusta esto, lo que la palabra de Dios dice sobre el bautismo. ¿Por qué se tiene que bautizar uno? Yo me bauticé de niño. ¿Por qué me tengo que bautizar de adulto? Pues, porque tienes que creer primero. Y tienes que confesar con tu boca que tú crees en el Señor. Un niño no puede hacer eso. La salvación es individual. Y mucha gente no les gusta eso. A otra gente no les gusta que las mujeres callen en la congregación porque es lo que dice la palabra. No les gusta, muchas no nos gustan. Pero no es para nosotros decidir las órdenes de Dios si queremos o no queremos. Tú eres un soldado, tú lo vas a hacer.
Vas a ir. Vas a cumplir. Aquí Saúl está usando la lógica, pensando que puede engañar a Dios. Y él insiste en el 20, yo he obedecido a la voz de Jehová. El pueblo, dice versículo 21, ellos tomaron el botín de vacas y para ofrecer sacrificios a Jehová. Pero a Dios no lo va a hacer tonto. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención a la grosura de los carneros. ¿No te vale eso? No, a Dios no lo va a hacer tontito para nada. ¿Okay? Ahora nosotros, como soldados, dice Pablo acá, un soldado de Dios no se enreda. Otra versión dice que no se embaraza. Me hizo interesante eso. Un buen soldado no se embaraza con las cosas del mundo. Okay. Y aquí simplemente dice que no se enreda. Dice el versículo 4, 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Okay. Y yo entiendo, nosotros tenemos muchos negocios aquí en este mundo. Tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos una infinidad de cosas que nos pueden enredar al punto que no cumplimos con Dios. Y le podemos decir a Dios todo lo que las obligaciones que tenemos, pero no le van a valer a Él. No le van a valer. Dice la Escritura que en primera de Timoteo 5:8, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y sí, tenemos obligaciones con nuestros papás, con su mamá, con nuestros hijos, con mi suegra, las suegras, los suegros. Ok. Pero no puedo usar esa excusa para decir, yo no tengo que cumplir con las órdenes de Dios. No, sí. Sí tienes que cumplir con las órdenes. Y esta es una de ellas. Ok. Pero no es una excusa, no deben de ser excusas. Ok. Para no cumplir con las cosas de Dios. Ok. Y me acuerdo que un señor me dijo, andaba invitándolo a estudiar y me dijo, dice, tú ponme el montón aquí de dinero y ahí me vas a ver el domingo. Dice, pero yo no voy a cerrar mi tienda para ir a los servicios. Yo le digo, no, yo no te estoy invitando a los servicios, te estoy invitando a un estudio bíblico, ni para eso tengo tiempo. Tengo el inventario y queda un montón de cosas, que está bueno. Podemos usar muchas excusas para tratar de salirnos de la responsabilidad de lo que Dios nos ha dado. La otra cosa, otra característica de un soldado es que ama a los compañeros de batalla. Y es lo que nos estaba diciendo el sargento. Yo amo a mis soldados, dice. Y los voy a entrenar para que puedan sobrevivir esta guerra. Y aquí la pregunta es, ¿cómo vemos a nuestros hermanos guerreros, los que luchan con nosotros? ¿Cómo los vemos? ¿Qué? ¿Darías tu vida por tu hermano o tu hermana? Aunque un soldado, sí. No todos, pero dicen que las batallas se ganan con las entrañas de los soldados. Yo me acuerdo cuando fuimos y nos estaban entrenando cómo aventar una granada. En las películas, ¿verdad? Con los dientes, que la tiran. No, se te salen los dientes. Te agarras con el dedo, agarras la granada y le sacas el candado y luego cuentas 1, 2, 3 y la tiras para que no caiga muy pronto y el enemigo te la regrese. 1, 2, 3
4, 5 y ¡pum! Y fuimos allá y estaba la trinchera allí y y el sargento, el que sigue, te metías en el hoyo y te daba la granada, jala y la tirabas. Pues en una película dijo un sargento que las guerras se ganan con las entrañas de los soldados. Y en ese entrenamiento, el sargento tiró una granada entre un grupo de soldados. ¿Qué cree que hicieron? No, uno se tiró arriba de la granada. ¿Por qué? Porque ama a sus soldados, ama a sus compañeros. Hay tantas historias de soldados, uno que, ese sí lo pueden mirar en el YouTube, donde un avión va aterrizando en una portaaviones, barcos grandes donde aterrizan y va aterrizando y traía una bomba abajo de la ala y la bomba se desprendió del avión. Y la bomba no se fue así. Y la bomba tenía como 20 segundos para detonar. Y instantáneamente salió un marinero, corrió, agarró la bomba y corrió a la orilla y la tiró en el mar. Y explotó. Pero no la pensó 2 veces. Porque él sabía que si esa bomba explota en el barco, van a morir muchos de mis compañeros. Amamos tanto a nuestros hermanos, así, como para dar nuestra vida por ellos. Pues miren, primera de Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, en esto conocemos el amor. ¿Cómo se mide el amor? En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3, 16. Ok, ¿cómo es esto? Voy a esperar que venga un carro y voy a ponerme enfrente del carro. No está hablando nomás. Está hablando de dar tu vida quizás día por día. Versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Porque son oportunidades así, no grandes, pero oportunidades para mostrar, yo estoy dispuesto a morir por ti. Okay. Ayudándole a tu hermano, tu hermana en sus problemas de cualquier cosa. Cualquier cosa. Pues el tiempo se nos acabó. Vamos a terminar leyendo Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 12 y 13. Tenía la historia de Jonatán y su escudero. Y Jonatán amaba a sus soldados tanto que lo seguían donde quiera. Y le dijo a su escudero, le dijo, mira, vamos a aventarnos contra el enemigo. Pero nomás somos 2, dijo el escudero. Sí, y ellos son 100, sí. Pero Dios da la victoria con muchos o pocos. Y le dijo el escudero, lo que tú digas, yo te sigo. Estoy contigo. ¿Por qué? Porque Jonatán amaba a sus soldados y es el soldado que entiende que mi capitán me ama, yo me voy con él a donde él vaya. Y se logró una gran victoria por medio de eso. Por aquí en Juan capítulo 15 el Señor habla a sus discípulos y les dice que no hay un amor mayor que este. Dice 15 y versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Okay. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos.
Yo creo que este tipo de amor tiene que existir entre nosotros, hermanos. Como buenos soldados, así como en las guerras, ¿verdad? Donde soldados han dado su vida por sus amigos, porque no quiere que ellos, primero yo que ellos. ¿Okay? Y así también nosotros tenemos que tener ese pensamiento con los hermanos. Bueno, vamos para los que están en YouTube o se nos van a acompañar, si acaso se suben a YouTube para mirar esta predicación. En Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, el Señor le dice a sus discípulos que salgan y que vayan a todo el mundo. ¿Ok? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio enseña que Jesús está en pie. ¿Ok? ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos cuando fueron a buscarlo ahí en la tumba? Él está vivo. Estuvo muerto, pero él vive. Y Él quiere que le digas a tus amigos, que le digas a tu gente, que el Señor está en pie, ganó la batalla. Esas son las buenas nuevas. Cuando ganaban la batalla, el rey le decía al correo, le decía, ve pronto a la ciudad y diles que yo estoy en pie y que el enemigo ha muerto. Y Jesús vino a este mundo para derrotar a Satanás, porque tú no lo vas a derrotar, ni yo tampoco. Pero Él lo derrotó por nosotros. Y llevó cautivo la cautividad, los que nos tenía cautivos a nosotros, le llevó cautivo. Y por medio de Él tenemos la vida eterna. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Con eso termino y les doy muchas gracias por su atención. Entonces, somos soldados del Señor y estamos en la batalla, estamos en una batalla. Así es que armarnos de toda la armadura de Dios. Que Dios les bendiga.